La siguiente cifra es reveladora de nuestra realidad. En el último trimestre del año pasado, la mitad de las personas en Chile tuvo ingresos de 420.000 pesos o menos al mes. La mitad. Incluso una de cada 10 personas tuvo menos de 300.000. Y hablo de ingresos que involucra sueldos y que se suma cualquier forma de recibir dinero. ¿Qué nos dice esto? Que en Chile se gana muy poco. Ese es uno de los mayores, si no el principal desafío que tenemos. ¿Cómo logramos todos ganar más? De forma estructural, sostenida y también sostenible en el tiempo. De esa forma tendremos mejores pensiones, más y mejores servicios, menos necesidad de endeudarnos, todos aspectos importantes para una mejor calidad de vida. La gran pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Que todos podamos ganar más. Pero hacerlo de verdad. No en base a promesas que suenan maravillosas, pero que no tienen ninguna opción de concretarse. Es parte de lo que analizaremos en esta agenda económica. El pobre va a seguir siendo pobre toda la vida. Hay que seguir luchando y... ¿Por tu hija, por tu familia? Sí, por la familia, más que nada. Su hija de 4 años es su motor, su mayor estímulo, dice. Es quien lo hace recorrer el centro de Santiago bajo la lluvia o el intenso sol. Leonardo Espinosa no ha tenido teletrabajo. Para él no existe esa opción. Pero a pesar de todo eso, su labor limpiando las calles no es lo único difícil para él. Mi salario está entre los 350, 400. ¿Cuánto gastas tú en alimentación? 200 al mes. El agua está en 30 lucas. El galón de 15 te está saliendo casi 22 lucas. Y me está quedando como 60 lucas. Y eso se da además gracias a que Leonardo vive con sus suegros. Él comparte su realidad con muchos otros chilenos. Según la encuesta suplementaria de ingresos del INE, el 50% de quienes contaron con un empleo durante 2020 recibía 420.000 pesos mensuales o menos. Y eso, para la realidad de nuestro país, está mal. Eso sí, está mal. Está mal. Porque la realidad es que las cosas han subido tanto estos últimos días. Varias cosas que son de primera necesidad incluso. Oiga, yo he visto gente aquí casi de categoría y la gente se ve al 3 y al 4. Por eso que la gente tira a los préstamos, a todas esas cosas. Las cifras conocidas este martes son vistas con preocupación, no solo por los trabajadores del país, sino que también por las autoridades. La mayoría de la población ocupada se encuentra en el tramo de ingresos de 300 a 400.000 pesos, que concentra un 18,4% del total de las personas ocupadas. Con la pandemia, además también de haber visto situaciones de carencia en necesidades tan básicas como los alimentos, se ha constatado también que además de destruirse empleos formales, también han habido dificultades para poder obtener ingresos a través de fuentes informales. Y esos empleos informales son la vía que tienen muchas familias para poder incrementar algo más su salario. Cuando no se puede echar mano a eso, endeudarse se hace inevitable incluso para costear la alimentación. Tú tienes que recurrir a endeudarte ya no por un proyecto, por quizás un bien más a largo plazo, sino que para cubrir parte de esos gastos. Y ahí se va generando esta bola de nieve o esta bicicleta donde yo voy sacando un crédito, después pido otro para poder pagar ese y ahí finalmente llega un punto en que no puedo seguir pagando. El ingreso laboral promedio de los chilenos creció de 620.000 a 635.000 pesos, lo que equivale a la suma de lo ganado por todos los trabajadores dividido por la cantidad de personas con empleo. Aún así, el gobierno reconoce que los datos no son buenos. Deja en evidencia que la pandemia golpeó no solamente a los empleos en el país, sino que le quitó el trabajo fundamentalmente a sectores de menores ingresos. Leonardo y muchos otros chilenos esperan que en algún momento su realidad laboral cambie, dejando así de habitar entre los trabajadores con los salarios más bajos del país. Vamos a seguir profundizando en los datos entregados por el INE y lo hacemos mostrándoles la realidad por región. Partimos por la zona norte, donde mostramos que la mediana, es decir, el punto medio exacto entre los que ganan más y los que ganan menos, tiene que en Arica y Parinacota son 400.000 pesos. Tarapacá, la mitad gana hasta 450.000 al mes. En Antofagasta ya empieza a subir esa cifra, región minera,
503.000 pesos en ingresos mensuales. Atacama baja 453, Coquimbo ya se empieza a ver una baja notoria, 376.000 pesos. Valparaíso 400.000, lo mismo que O'Higgins, sube poco más nada solamente en la región metropolitana, 450.000. En la zona central sur ya vemos en Maule 380.000, en Ñuble 350.000, Biobío 400.000, Araucanía. Se habla siempre que es la región más pobre de nuestro país en estos momentos, con mucha cesantía, 370.000 pesos, la región entonces donde hay la mediana de ingreso más baja en Chile. Los Ríos 380.000, muy similar. Y vemos los lagos y Aysén en torno a 400.000. Y fíjense, Magallanes, la región del país donde está la mediana mayor de ingresos con 600.000. Aquí está muy fuertemente presente ENAP, que es muy importante para contratación en esa región. Bueno, ahí veíamos entonces qué es lo que sucede por región. Ahora vamos a presentarles otra gráfica, cómo está distribuido los ingresos, porque también nos dice mucho de qué porcentaje de la población es la más representada. Y ahí lo vemos, distribución de ingresos. 18,4% de la población que fue objeto del estudio recibe entre 300.000 y 400.000 pesos al mes como ingresos. Ahí está la mayor parte. También, muy importante, quienes ganan 1 millón o más, 17% de las personas que viven en este país. Luego vemos que 13% entre 400.000 y 500.000, 10% entre 200.000 y 300.000 y apenas 2 de cada 100 personas que viven en Chile ganan o reciben más de 3 millones de pesos al mes. Esa es la información entonces que nos muestra el INE en esta encuesta suplementaria de ingresos y que queremos seguir analizando acá en Agenda Económica, con lo que a mi juicio es la persona que debe saber más respecto a salarios, ingresos, empleo y, por qué no, también pensiones en nuestro país. Me refiero a David Bravo, director del Centro de Estudios y Encuestas de la UC. Lo vemos en pantalla. David, gracias por estar en Agenda Económica. Hola, buenas tardes, Nicolás. David, el año pasado, cuando este mismo informe habló de 400.000 pesos, la mediana de ingresos al mes, sabíamos que en Chile se gana muy poco. Ahora vemos que son 420.000 en el último trimestre. Para mí, el diagnóstico es el mismo. En Chile, en general, se gana muy poco dinero al mes. Sí, es un tema... No ha cambiado el diagnóstico, sé que nos vamos a mirar los niveles de remuneraciones. Las noticias, creo que más importante, los datos que están saliendo ahora son aquellas que tienen que ver con que los cambios principales se produjeron en el número de personas ocupadas. Lo sabíamos, ¿cierto? Que hubo este tremendo shock de empleo y los salarios se movieron menos, ¿no? Pero lo que sí ocurrió es que los ingresos, por lo tanto, del trabajo en los hogares cayeron fuertemente porque afectaron desigualmente a los distintos niveles de ingresos de los hogares. Estos datos del INE, se relacionan bastante con los que ya conocimos de la encuesta CACEN. La encuesta CACEN es más amplia porque incluye otros ingresos de los hogares, pero si uno se enfoca en lo que mostró CACEN para el trabajo, son datos muy, muy similares. Y la encuesta CACEN también corresponde al mismo periodo. Estos datos del INE se refieren a octubre y diciembre del año 2020. Los datos de CACEN fueron entre noviembre de 2020 y enero de 2021, vale decir, están mirando exactamente el mismo periodo de tiempo. David, y la pregunta que es simple, pero a mi juicio difícil de contestar. ¿Cómo hacemos para que de manera estructural y sostenible en el tiempo todos los chilenos podamos ganar más dinero? Sí, obviamente el dinero no hace la felicidad, pero ayuda mucho y ayuda mucho a tener una mejor calidad de vida. Entonces, ¿por dónde podemos partir? Bueno, primero profundicemos un poco en algunos de los elementos que están detrás de estos datos, también de los de la encuesta CACEN. Si tú te fijas bien, no hubo gran cambio en las remuneraciones. Para el tremendo shock que hubo en el mercado laboral, las remuneraciones promedio o incluso las remuneraciones medianas cambiaron muy poco. ¿Y a qué se debe eso? No es una buena noticia, ¿eh? O sea, no es que sea una buena noticia, simplemente lo que ocurre es que
cuando se pierden, ¿cierto?, 2 millones de empleos y probablemente hacia diciembre se había ya avanzado, digamos, ¿cierto?, en aproximadamente 800.000 empleos que se habían recuperado. Cuando eso ocurre, ¿cuáles son los empleos que se pierden? Los datos también de la encuesta del INE suplementaria de ingresos que se entregó hoy día también son claros. Nos muestran los mismos datos que se vienen indicando antes, es decir, que cayeron mucho más los de las personas no calificadas, los que tienen poca educación, pocos años de educación, típicamente menos que educación media completa, educación básica, etcétera. Esas personas fue donde más golpeó la pérdida de empleo. Por otro lado, donde golpeó menos es en los de educación superior, incluso en aquellos que tienen mucha educación, ¿cierto?, como las personas que tienen posgrado, por ejemplo, fue lo contrario, ¿cierto? Más bien pareciera ser que esta crisis como que los ayudó, ¿no? Entonces, esa tan desigual distribución en el golpe del empleo castigó mucho más, por lo tanto, a los hogares de menores ingresos que a los hogares de mayores ingresos. David, con respecto a esta primera parte de tu análisis, entonces, una primera conclusión que podríamos sacar es que para lograr una alza estructural en los niveles de ingresos de los chilenos es clave la educación a todo nivel. Mientras más y mejor educación, se puede obtener mayores ingresos, se pueden producir dando mayor valor agregado. ¿Esa es una primera conclusión? Eso es una conclusión muy importante, que es estructural. Mayores ingresos están asociados a mayores niveles de educación y de capital humano en general, ¿cierto? Pero educación es el elemento más básico. Por eso es que el incremento en la cobertura en la educación superior que viene registrando Chile desde el año 2006, 2007 aproximadamente, se está traduciendo efectivamente en ese segmento dentro del mercado laboral que de alguna manera lo ha protegido a esas personas, ¿cierto? Las ha protegido más en el caso de una crisis tan fuerte como la que tuvimos. Sin embargo, hay que considerar que los datos que muestra la encuesta de ingresos son solamente para personas ocupadas. Las personas que perdieron su empleo, ¿qué ingreso tuvieron? Cero, ¿cierto? Ingreso laboral, cero. Y no se cuentan acá, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre entonces, que lo que estamos viendo aquí es que los menos calificados tuvieron un golpe más fuerte, fueron más dañados, y estas cifras lo que muestran es un aumento en la desigualdad. Pero ese aumento es mucho mayor todavía cuando se cuenta los ceros, ¿cierto? Como a las personas que antes tenían un ingreso mediano de 400.000 pesos. Estos son netos, líquidos, ¿cierto? Deduciendo las cotizaciones y todo eso en el caso de las personas que son formales, porque también aquí están los informales. Y esas personas se fueron a cero, ¿cierto? Pero esas personas no están contadas en estos datos. Sí están contadas en CACEN, ¿ya? Entonces, y por eso es que en CACEN el aumento en la desigualdad es tan fuerte, precisamente porque ahí se cuentan esas personas que tenían antes ingresos, bajo, pero tenían ingresos, y después no lo tienen. Entonces, por supuesto que la estructura de los salarios depende de la educación, de manera muy, muy importante. Pero hay otro elemento también que a mi juicio sale de estas cifras que entregó hoy día el INE, y es que cuando uno dice la mediana o el promedio, ¿cierto? Hay una gran diferencia dependiendo de qué se trata. Y es que aquí mezclamos empleo que es formal con empleo que es informal o empleo muy precario. Si tú tomas dentro de los datos del INE, los que son asalariados del sector público tienen ingresos promedio y mediana muy superiores a los asalariados. Yo los vi, David, y son alrededor de 900.000 pesos en el caso del sector público. Y en la última parte, al otro extremo, están los cuentapropias, que son más o menos 200.000 pesos. Exacto. Entonces,
Por eso es que mucha gente le llama la atención cuando mira, por ejemplo, los datos de los cotizantes, ¿cierto?, del sistema de pensiones, cuando mira los datos de la Superintendencia de Pensiones y se muestran números muy superiores a esto, ¿cierto? Incluso se mira la mediana. Lo que pasa es que efectivamente las personas más formales tienen ingresos que son superiores. Entonces, hay otro elemento importante, es que en Chile todavía tenemos una proporción muy importante de personas que tienen estos empleos que son informales, que son empleos de bajas remuneraciones, que son empleos que además no tienen protección social de ningún tipo. Y ahí es donde los ingresos que tienen son muy bajos, y eso es lo que de alguna manera también afecta este promedio que estamos mirando, y por lo tanto un desafío que tenemos nosotros es precisamente tratar de disminuir esa proporción, ese tercio de personas que está trabajando y que está trabajando en empleos de cuenta propia, que no son precisamente emprendedores que están de alguna manera postulando a ser unicornios, ¿cierto? Sino que en realidad ese grupito es muy pequeño. Estamos hablando de gente que más bien tiene como estrategia de sobrevivencia el poder tener alguna actividad para tener algún ingreso. David Bravo, director del Centro de Estudios y Encuestas de la Universidad Católica, como siempre, muchas gracias por conversar con CNN Chile. Gracias, Nicolás. Terminamos el tema de la encuesta suplementaria de ingresos del INE, hacemos una pausa y al regreso les contamos la nueva propuesta de estructura que hace Habitat y que tiene mucha relación con lo que se va a discutir de acá en el futuro sobre el sistema de pensiones en nuestro país. Ya volvemos. Hay que dejar inmediatamente marcada en la agenda económica el 23 de septiembre porque para esa fecha Habitat convocó a una junta extraordinaria de accionistas para votar una reestructuración de la compañía. Lo que se propone es aislar lo que haga la AFP en Chile de lo que haga la empresa en el resto de la región. Vamos a ver cuáles son las propuestas de inversión en la construcción y de Prudential, que ambos tienen el 50% de las acciones de Habitat. En concreto, se propone que Habitat, como la conocemos, mantendría la operación de la administradora en Chile y una nueva sociedad matriz llamada Administradora Americana de Inversiones sería la controladora de AFP Habitat en Perú, de AFP Colfondos en Colombia y también de distintos activos inmobiliarios de la sociedad. Ahora la pregunta es, ¿por qué se hace esto? Bueno, en un comunicado, el gerente general de inversión en la construcción, Pablo González, señaló que se busca lograr una mayor flexibilidad para emprender actividades conjuntas con Prudential, estén o no relacionadas con el giro previsional. Bajo este nuevo esquema, cada filial podrá operar bajo la supervisión de los organismos reguladores propios de cada país, como también abordar en forma independiente los requerimientos regulatorios en cada mercado. En resumen, proponen que Habitat Chile sea solamente dedicada al giro de administración previsional de Chile y se separe de lo que se haga en el resto de la región. Por supuesto, esto tiene directa relación a los temas regulatorios que se van a conversar en la Convención Constitucional y, en definitiva, el futuro de las AFP, que sabemos está absolutamente en discusión ahora en Chile. Y otra noticia que marcó la agenda financiera esta jornada es que Julio Ponce decidió vender parte de su propiedad en SQM. También a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero, la sociedad Pampa Calichera anunció que venderá 2,5 millones de acciones de la serie B de SQM para así fortalecer su estructura de capital. Al valor de la acción de este martes, esa participación está avaluada en 127 millones de dólares. Recordemos que tanto Pampa Calichera como las otras sociedades cascadas podrían fusionarse en una etapa de evaluación que está ahora en pleno desarrollo. Cambiamos de tema porque el ministro de Economía señaló que esperan que para la celebración de las fiestas patrias el toque de queda comience a la medianoche en todo el país. Ante esa posibilidad, la autoridad llamó a la ciudadanía a que seamos responsables. Nosotros esperamos que para las fiestas patrias ya el toque de queda en todo el país sea a las 12 de la noche. Y eso significa que es una mayor medida de libertad, pero también de mayor responsabilidad. Entonces, si es que concurrimos con nuestra familia a algún lugar, mantengamos la distancia, usemos la mascarilla,
cuidémonos. Y así cuidamos al resto y hacemos que estas fiestas patrias sean unas fiestas patrias que nos alegra a todos y no que sean unas fiestas patrias que finalmente genere brotes del virus, que es justamente lo que queremos evitar. El mismo gobierno anunció el lunes la reducción de 10 a solo 7 días de la cuarentena para los viajeros cuando ingresen a Chile. Sin embargo, desde el turismo aún no ven con buenos ojos esta medida. El Gremio Mundial de las Aerolíneas espera que el Ejecutivo elimine esta restricción para las personas vacunadas. El país prácticamente se encuentra todavía cerrado debido a las restricciones de cuarentenas que existen en el país. Lo que sí estamos pidiendo al gobierno es que no implementen el régimen de las cuarentenas. Por los pasajeros que están vacunados pueden viajar con las libertades. Los que no están vacunados pues tendrán que cumplir con las normativas que exige el país en la llegada. Chile ya ha perdido conectividad con ciudades como son Sydney, Dubái, Londres, Roma, y no sabemos si esos destinos se van a recuperar. Y esto tiene un impacto a nivel de trabajos. Más de 122.000 trabajos están en riesgo y un 64% de lo que es la contribución al PIB nacional del sector también se está viendo a riesgo. En la inauguración de las obras del llamado Rajo Inca, que es parte de la División Salvador de Codelco y que es la obra para permitir su extensión de la vida útil, el presidente Sebastián Piñera se refirió a las expectativas económicas que tienen para este año. El mandatario reiteró la creación de 500.000 empleos como meta y también aseguró que esperan que el país crezca finalmente en 2 dígitos. Perdimos 2 millones de empleos en el peor momento de la crisis. Ya hemos recuperado más de 1 millón. Y la meta para lo que resta de este año es recuperar 500.000, creando 500.000 nuevos empleos. Entre ellos, los empleos que se crean aquí, en El Salvador. En materia de crecimiento, Chile es de los países que se está recuperando con mayor fuerza. Hemos visto las cifras de crecimiento de los últimos meses. Y tenemos confianza en que este año Chile va a crecer en torno a los 2 dígitos, liderando el crecimiento, no solamente en América Latina, sino que en el mundo entero. Seguimos hablando de Codelco porque pese a la huelga de 3 sindicatos en Andina, que ya lleva más de 10 días paralizados, Codelco tuvo un respiro. Se logró un acuerdo con el sindicato de supervisores de esa división. La oferta fue aprobada con el 92% de los votos de ese sindicato, cuyo contrato colectivo durará 36 meses e incluye un bono de término de conflicto por poco más de 5 millones de pesos. Tiene que ver con el 244 que finalmente... Como sabemos, el gobierno decidió extender la vigencia de la Ley de Protección del Empleo. La norma rige desde abril de 2020 y ha permitido la suspensión temporal de contratos de trabajo para así proteger empleos en plena crisis sanitaria. Tras esta decisión, la protección del empleo durará hasta el 6 de octubre. Cada vez son menos las personas sujetas a la Ley de Protección del Empleo. Según el último balance de la Superintendencia de Pensiones, se han aprobado 858.000 solicitudes para suspender el contrato de los trabajadores. Aún así, el gobierno decidió extender esta medida al menos hasta octubre. En particular, la norma que permite suspender el contrato estará vigente hasta el 6 de ese mes, mientras que aquella que permite reducir la jornada laboral lo hará hasta el 31 de diciembre. El gobierno resolvió prorrogar la ley de protección del empleo por un mes más para proteger justamente a muchos trabajadores que están en micro y pequeñas empresas. La ley que permite financiar a los trabajadores con sus propios fondos el periodo que no presten funciones ha ido a la baja conforme se han levantado restricciones y abierto los diversos sectores de la economía. Pero aún hay algunas que presentan dificultades. Hay muchas empresas de distintos rubros, pero muchos de ellos de los rubros asociados al turismo, en que todavía no han podido funcionar al 100% de su capacidad y por lo tanto no pueden incorporar a todos sus trabajadores. Según los expertos, dada la evolución que ha presentado la economía de nuestro país, las ayudas de ahora en más deben ser focalizadas y con el objetivo de fomentar el empleo, como el IFE laboral o el subsidio a nuevas contrataciones. Las políticas de subsidio lo que tenían por finalidad era mantener a la gente en sus casas. Los subsidios debiesen ser cada vez más focalizados, fomentar el empleo, que eventualmente es lo que le va a dar un ingreso sostenible a las familias.
Con la extensión de la Ley de Protección al Empleo, los trabajadores podrán hacer un giro adicional de sus cuentas sin importar si ya agotaron sus fondos. Además, la prórroga también se extiende a la Ley de Crianza Protegida, que permite ampliar la licencia de postnatal por hasta 90 días. Así termina la agenda económica PM de este martes. Siempre los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.